a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Que no, Muy buenas. no me pongas esa cara, ¿vale? Que te ha quedado un poquito. ¿Y quién es esta, no? Sí, no, no ya quién es, porque no lo sé, pero ¿dónde va sin collares esta mujer? Bueno, ahí. Bueno, a ver, voy a empezar explicando, ¿no? Porque tenemos aquí a un grupo ucraniano que se llaman. A ver, damos por hecho ya de que no lo voy a pronunciar bien, ¿vale? Así que Sí, se llaman venga, a ver. Dakabraka, sería más o menos. Y la canción se llama Baby, es un directo en el KEXP en 2017. Tenemos a Nina Garenetska a la voz, violonchelo y bombo, Irina Kovalenko a la voz, djembe, bombos, acordeón, percusión, bugay, galeika y piano. Después Olena Tsibulska a la voz, bombo, percusión, garmoshka. Yo ni me preguntéis qué instrumento es este porque no tengo ni idea. Bueno, Marco Antonio lo sabrá, seguro. Galadevich a la voz, Darbuka, a la Darbuka sí sé qué es lo que es. Tabla, eh, didgeridoo, acordeón y trombón. Aquí el que menos te toca varios instrumentos. Bueno, a ver, contexto. Ahora que Antonio nos intente explicar esto que es. Dice, el propio cuarteto denomina su estilo musical como etnocaos. Empezamos bien. Básicamente toman las raíces más profundas de la música étnica ucraniana para crear sus composiciones al fusionar estas raíces con ritmos de otras partes del mundo, desde la India a Brasil, desde África al hip hop, para lo cual usan todo tipo de instrumentos tradicionales, la mayoría de ellos de percusión, pero lo que realmente es algo único es el uso que hacen de sus voces los cuatro integrantes. Personalmente, dice Antonio, siento una gran debilidad por Nina, pero cualquiera os puede dejar con la boca abierta. Ya me estoy yo figurando que nos van a dejar con la boca abierta. Sus orígenes parten desde que Nina e Irina se hicieron amigas en la escuela primaria. Para entonces ambas cantaban en varios grupos folclóricos. Conocieron a Olena en la Universidad Nacional de Cultura y Artes de Kiev, estudiando etnografía, método de investigación de las ciencias sociales para describir e interpretar la cultura de los diversos grupos humanos o comunidades. Y las tres deseaban incorporarse como cantantes en el grupo de la universidad. Un compañero las llevó al teatro DAC, el primer teatro independiente de Ucrania. Allí les presentó a Vladislav Troitsky, director y fundador del teatro, además de actor, dramaturgo y locutor de teatro, quien fundó el Teatro DAC en 1994. En 2007, en el Google's Fest, un festival internacional multidisciplinar de arte contemporáneo y cine en Kiev, que presenta teatro, música, cine, literatura y artes visuales en honor al escritor Mykola Gogol, y en 2012 el grupo cabaret freak Duck Doctors. Tengo que coger aquí aire. Vladislav Sí, sí, fue quien ya, les ya. guió en la interpretación, como explica Irina. Dice, llegamos, cantamos y Troitsky dijo, sabéis de las notas, pero no sabéis cantar, no sabéis transmitir las emociones inherentes a la canción. Nos aconsejó cambiar el énfasis en ciertas palabras, experimentar con tambores indios y ritmos africanos. Casualmente Marco pasó por allí, se sentó a tocar con nosotras y nació Dakabraka. El vestuario fue idea de la mujer de Troitsky, quien les confeccionó los primeros papaja, los sombreros, con un viejo abrigo que había por el teatro. Han actuado por todo el mundo. Glastonbury, Bonnaroo Music and Arts Festival, Centro Michael Schimmel para las Artes, y han ganado varios premios. Dice Antonio, nunca me había imaginado que me gustasen, pero actualmente son de mis artistas favoritos. Pues hasta aquí. El contexto, bueno, ya apunta manera. Tienen un... No sé si es sombrero o es una peluca, lo que llevan. Pues será el sombrero ese que has dicho. Sea sombrero. Sí, porque si fuera peluca sería tipo Marge Simpson, pero en negro. Bien, bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá.
как гуляла в саду. Cada vez se me hace más difícil analizar las cosas que nos manda Antonio. Casi va a tener sección propia, las cosas de Antonio, ¿vale? Así que, a ver, a ver. Bueno, está Este claro, hombre nos ha dejado con el culo torcido 2 veces. bueno, bastantes veces. Bueno, esto es como una especie de eso de minimalismo blusero con folclore ancestral, con teatro, claro, está claro que Dacabraca utiliza la voz no solamente para cantar las letras, sino como un instrumento de percusión y para crear atmósfera. El falsete de Marco se llamaba, ¿no? La canción, pues vemos que se va sosteniendo sobre el falsete de Marco que imita así como un lamento, ¿no? Yo no sé si es un lamento blusero o es primo de los Bee Gees, no te podría decir, pero Me ha recordado a los Bee Gees, ¿verdad? pero ¿A que sí, sí, está sí? poniendo voz así como de niño. Pero Sí, luego ha soltado ahí claro, porque es un falsete, y dices, pero bueno, claro. Y luego, pues las polifonías, ¿no? Que están ahí metiendo Nina, Irina, Olena, que aportan esas armonías abiertas, parece como canto típico así ucraniano. Y bueno, pues estas voces pues van actuando así como si fuera una especie de coro en el que responde el lamento de Marco, creando esa tensión. Y ahí hay onomatopeyas, hay sonidos, hay juegos vocales, hay, bueno, pues es curioso, ¿no? Después sí, 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 el violonchelo que lo toca, no lo toca de la forma clásica, ¿verdad? Lo usa así como una especie de línea de bajo persistente, sí, así como profundo y tal, y va haciendo diferentes tipos de técnicas, desde pizzicato y otro tipo de cositas. Y bueno, muy bien. La letra es como una especie de blues, en el sentido de que es una canción de desamor y de nostalgia. Lo del baby, pues que lo va repitiendo conecta con eso, con un poco de folclore, y con el blues, pero el blues de muy, muy, muy antiguo, ¿vale? Es decir, de la estructura de los comienzos del blues. Y bueno, pues eso va hablando de una pérdida y tal, de que va más allá de lo romántico y que se siente como un lamento por la tierra y por el tiempo perdido. Así que bueno, pues curioso. Тех пор я люблю, как гуляла в саду. Я по садику гуляла, я в родителя своего. Я по садику хожу, на окошко не гляжу, что на этом окне лежала примета. Лежала примета с винограда вета. Виноград мой, виноград, виноград зеленый мой. Виноград висит на ветке, соловей поет в клетке. Соловей мой, соловей, канаречка моя, спой песню свою про жизнь горькую мою, спой песню свою про жизнь горькую мою, жизнь горькая моя, до чего ж ты довела, лучше б я тебя не знала, незнакомая была, моя в сердце не страдала, я спокойно была, болит сердце знаменица, не знаю, что робить, сам не знаю, что робить, чей покинувший любить, чей такому кавалеру да любить такую калеру, такому молодцу любить красную девицу. Жизнь горько моя, до чего ж ты довела, лучше б я тебя не знала, незнакомая была. Выла, что ж ты долинушку, черные редины, да зарденет моя, скажи, моя милость, как не стала. С тех пор я люблю, гуляла в саду, я по садику гуляла, я в родителя своего, я по садику хожу, на окошко не
UKXP. Beautiful. Estaba poniendo una cara a Marco que es que me estaba, Discover new music at listenerpoweredkexp.org. me estaba conteniendo la risa. Digo, de que este tío es un. Entre eso y la otra día también a punto de reírse. Digo, aquí está. Madre mía, Están ese pasando cosas. Beautiful, totalmente de acuerdo con él, ¿eh? Eh, Vaya pedazo de canción que se han... sí, 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 es impresionante porque, claro, a mí me ha encantado el violonchelo de Nina. Porque actúa realmente como el sustituto de un bajo eléctrico, entre un bajo eléctrico y un contrabajo de jazz, ¿no? Antes hablaba del pizzicato, ¿no? Pero mucho uso del arco y va ahí uniendo notas y va haciendo también, em, aparte de ligados, los slides, es decir, diferentes técnicas que realmente la presencia del violonchelo era impresionante. Bueno, ya cuando ella ha empezado a cantar, digo, ostras, qué potencia y qué capacidad, ¿no? Porque no te esperabas que tuviera ahí de pronto tanta proyección de voz ni por asomo. Am, Después ahí el piano, marcando ahí diferentes tipos de armonías, la percusión, em, que ha dado mucho juego, ¿verdad? Es decir, el ritmo para el único bombo que tenía, pues sí, con los diferentes tipos no sé cómo llamarlo, espátula, escobilla, ¿vale? De una espátula Sí, y una escobilla, pues sí. iba buscando así como una especie de ritmo casi tribal, blusero, y bueno, eso Así que muy bien, muy bien, muy bien. Muy curioso el tema de cómo han jugado con las voces, sobre todo este hombre Lo de las voces ha sido que alucinante, me ha ¿eh? tenido ahí, bueno, y con el tema armónica, desde luego. Mira, lo de la armónica, mira que me gusta, pero es que es complicado tocarla lo que no está escrito. Ujú, Tocarla bien. claro. A mí me flipa la gente que sabe tocar la armónica así bien en condiciones, me deja embobado. Y estaba ahí, vamos, ni parpadeaba cuando estaba tocando la armónica. Es impresionante, es impresionante. Así que nada, Antonio, nos has vuelto a dejar con la boca abierta. Así que, Sí, luego se reirá, luego me escribirá un mensaje. claro, es. ¿Por Lo qué? que me he podido reír con vuestras caras. Pero es que es verdad, porque, claro, empieza a cantar este hombre y no te lo esperas. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para no perderos ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.